Muy buenos días. Estamos contentos de estar otro domingo más en esta escuela dominical. Si alguien nos acompaña por primera vez, siéntanse muy bienvenidos. Si alguien nos acompaña ya hace varios domingos, siéntanse más bienvenidos. Y si alguien nos acompaña durante muchos años, entonces ustedes están siempre bienvenidos. Así que contento de estar en este domingo, en esta escuela dominical. Siempre recordamos que esta escuela dominical, en realidad, es una escuela dominical para todos, ¿eh? Todos somos de alguna manera niños. Que no fuere como niño, ¿verdad? Que no fuere como niño. Los niños se van a las clases a aprender de la palabra del Señor y nosotros nos quedamos también aquí en esta clase de adultos, adultos niños, para la meditación de la palabra del Señor. Si vamos a continuar con lo que hemos estado considerando, estamos en este domingo, el segundo domingo de tres que vamos a considerar para meditar en lo que es nuestro Dios y cómo Él se revela hacia nosotros. El Dios no conocido fue el tema que en algún momento eh, comenzamos a desarrollar y que todavía estamos aprendiendo y no terminaremos de aprender de ese Dios no conocido. La importancia de poder conocer a Dios es porque Dios no se, en realidad, limita a Pablo enseñándoles a los atenienses, les dijo que Dios no se limita a un lugar como este, ¿verdad? No podemos decir, este es el lugar donde Dios está y no está en otro lugar. Dios no se limita a templos hechos de manos de hombres, manos humanas. De la misma manera, Dios no se limita y no es ese Dios de nuestra mente, de nuestra imaginación, ese Dios que formamos en nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos esa idea de Dios y que de alguna manera creemos que podemos manipular a ese Dios de nuestra mente como pensamos. ¿Cuál es el Dios de nuestra mente? Ese Dios que cuando estamos pasando por dificultades podemos ir y recurrir a Él, ¿verdad? Cuando creemos que ese Dios en realidad yo puedo hacer mi vida como yo quiero y dejar a Dios de lado, total, esa es la concepción que yo tengo de ese Dios. Ese Dios que cuando quiero está cercano y cuando quiero está lejano. Es ese Dios que en realidad es ese Dios que me agrada como yo lo conozco. Es ese Dios que en realidad yo puedo buscarle a Él y uso palabras para referirme a ese Dios de mi mente y ese Dios que de alguna manera mapea hacia mi corazón. No, Dios está por sobre todos y sobre todo. Dios está más arriba de nuestra mente, Dios está más arriba de nuestra concepción y de alguna manera ese Dios que es infinitamente grande, infinitamente glorioso, infinitamente poderoso y soberano, es ese Dios que de alguna manera el Espíritu de Dios, ese Dios eterno y trino, ha dejado este libro, su palabra, para que aprendamos a conocerle, para que de alguna manera podamos conocerle. Porque Dios no está lejos. En realidad, Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca. Y más cerca de lo que creemos. Dios de nuestra mente no es ese Dios que en realidad conoce lo que hay en nuestro corazón, pero hay ciertas dimensiones de nuestro corazón, ciertos compartimentos de nuestra vida, que en realidad
lo dejamos cerrado y le decimos, Dios, tú no puedes ir ahí. Están ahí esos pensamientos en reserva, guardados ahí. Nadie más lo sabe. Y ahí lo dejamos. Y creemos que Dios no tiene, digamos, el derecho de ir a ese lugar. Pero cuando leemos la palabra dice que todas las cosas ante Dios están abiertas. Todas las cosas. Lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos, lo que hay en nuestro corazón, todo está abierto en su presencia. Aún este tiempo, el día domingo por la mañana, no, ese es el tiempo reservado para Dios, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje tranquilo, cómodo, porque para mí ese es el Dios del día domingo. Y allí yo voy para poder aprender algo y poder nutrirme para poder estar robustecido quizás para esa semana donde Dios está lejos de mis pensamientos y de mi vida. Dios no es así. Dios no se limita a nuestra mente, Dios no se limita a nuestros pensamientos, Él está por sobre todos. Y es importante poder ir comprendiendo en las escrituras cómo es ese Dios, cómo se manifiesta ese Dios, porque ese Dios va a mapear nuestra mente. Dios quiere que tengamos un concepto adecuado, apropiado de lo que es Él. Y eso va a afectar nuestra vida interior y eso va a afectar también nuestra vida exterior y nuestro comportamiento. Así que de alguna manera, Pablo, los atenienses, a esos filósofos, estaba tratando de enseñarles acerca de ese Dios no conocido, que es el creador y está por sobre todo y da aliento a todas las cosas. Bueno, nosotros vamos a seguir en esa idea y estamos leyendo el Evangelio según Juan en el capítulo 1. Vamos a el Evangelio según Juan, el capítulo 1. No sé cómo va con la tarea. Tenemos esta tarea de ir aprendiendo, ¿verdad? Ojalá la mayor cantidad de versículos de esta porción, primera porción de Juan, que es como el prólogo del Evangelio según Juan. Lo que aprendemos en esta porción de estos 18 versículos, Juan lo va a desarrollar en todo su evangelio, y con un propósito muy específico, muy claro, es que aprendamos a conocer a este Dios revelado en el evangelio. Y como él escribe al final de su evangelio, vamos a ir ya a la lectura de Juan el capítulo 1, pero al final del evangelio está el propósito del libro. En Juan el capítulo 20, versículo 30 y 31. No lo busquen, solo escuche. Dice, hizo además Jesús, porque de esto se trata, Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchas cosas, no están escritas en este libro, pero estas, es decir, las que están aquí, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Fíjense, si usted comparte este versículo con un musulmán, lo más probable es que ese musulmán se enoje. Lo más probable es que ese musulmán le regañe. Lo más probable es que este musulmán se sienta ofendido por lo que aquí acabamos de leer. Porque ellos y muchos otros no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí hay una revelación profunda. Entender cómo Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios revelado. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Dios no puede tener hijos, dicen ellos.
Alá es grande, Alá es poderoso, Alá es el único y Mahoma es el profeta. Fíjense, ellos son muy celosos, a tal punto de que si usted habla mal de su profeta, pueden cortarle la lengua, pueden pegarle, pueden regañarle. Como dijo una vez un amigo mío, cállate, estoy a punto de cortarte la lengua. Y era mi compañero de banco cuando estudiábamos juntos, por un tema justamente de la deidad de Cristo. Bueno, dice Juan el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí por el momento en la palabra del Señor. Y como mencionamos el domingo pasado, aquí tenemos como el prólogo, aquí tenemos un anticipo de lo que va a ser la revelación en el Evangelio de Juan, de aquel que está siendo presentado y declarado en esta porción. Juan va a desarrollar en todo este evangelio lo que es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué Dios espera de nosotros a través de la revelación de su Hijo Jesucristo? Como leíamos al final del evangelio, Jesús es el principal en este evangelio, y en realidad la revelación de Dios a través de el Señor Jesucristo es la revelación principal de las Escrituras. Podemos decir que las Escrituras son cristocéntricas. Y eso lo podemos tomar a partir del versículo 18. No es el único versículo, pero es la esencia de lo que nos está presentando. Dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos decir que Dios está dando a conocer a Dios.
El Evangelio de Juan es el libro quizás recomendado a aquel que no conoce mucho de las Escrituras y le preguntan, yo quiero comenzar a leer la Biblia, ¿qué libro me recomiendas o qué parte de la Biblia me recomiendas leer? Bueno, lea el Evangelio de Juan. Juan es un libro muy, se puede entender, uno puede ser, puede ser atrapado en lo que Juan declara y desarrolla en este Evangelio, pero también tenemos la otra componente, quizás es el libro, uno de los libros más profundos y reveladores de la palabra de Dios. En Juan encontramos a ese Dios manifestado en carne, pero también encontramos cómo ese Dios se revela, aquel Dios que es espíritu, y ese Dios que es el unigénito Hijo y que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo puede darse a conocer Dios si Dios es infinitamente grande? Si Dios es infinitamente glorioso, si Dios es infinitamente poderoso, si Él es Señor y soberano de todo el universo. ¿Cómo es posible? Solo aquel que es de la misma naturaleza de Dios puede revelarnos a Dios. Ningún ser creado, ningún ser creado puede revelar un atisbo de la grandeza de Dios. Es ese Dios no conocido, ese Dios que se revela, ese Dios que está por sobre todo lugar material, ese Dios que está por sobre todo lugar espacial, ese Dios que está fuera del tiempo. Y eso es lo que aprendemos en las Escrituras. Ese Dios glorioso es revelado aquí en las Escrituras y en particular en el Evangelio según Juan. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis. Jesús. Y este libro nos habla de su identidad, de lo que Él ha hecho, de sus señales, con el propósito de que nosotros podamos creer y que esa convicción pueda ayudarnos a direccionar nuestra vida y entender de ese Dios que creemos que está en este lugar. Si creemos que Dios está en este lugar, entonces nuestra mente, nuestra conciencia debe saber esa realidad, que estamos en la presencia de Dios. Y eso mapeará nuestro corazón, y eso nos llevará a abrir nuestro corazón, y eso nos llevará, ¿verdad?, a guiar nuestra vida y nuestra conducta en la presencia de ese Dios, como decía Pablo a los atenienses, no conocido, pero que en realidad ese Dios se ha dado a conocer. Ese Dios se ha dado a conocer. La identidad del Hijo de Dios, la identidad de Jesús, la manifestación de ese Dios encarnado, para que todos crean en el Hijo, como el Señor dijo, para que todos crean en el Hijo, así como creen en el Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Quién es el que juzga? Dios juzga. Pero nos dice la palabra que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran también al Padre. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre, que a través de su Santo Espíritu nos revela en su palabra. Ese Dios que ha de juzgar. Como dice Apocalipsis, ese Dios que ha de juzgar a vivos y muertos. Los muertos estarán de pie ante Dios. Allí en el juicio del gran trono blanco, grandes y pequeños, grandes deporte, pequeños deportes, grandes en este mundo, muy famosos y conocidos, personas que pasaron quizás inadvertido en este mundo,
grandes en porte sin conocer a Dios, pequeños en porte sin conocer a Dios, hombres importantes que no tuvieron a Dios en su vida, ni dieron tiempo para ese Dios, hombres que pasaron por este mundo sin conocer, sin interesarse en las cosas de Dios, grandes y pequeños, se presentarán delante del juez. Los libros serán abiertos, otro libro será abierto, es el libro de la vida, el libro de las obras, allí estarán escritas todas nuestras obras. Si conecto con el primer punto que dije, Dios es soberano, Dios está y escudriña la mente y el corazón. Y en aquel libro, en el libro de Dios, en el registro de Dios, están todas nuestras obras que saldrán a la luz ese día. Y serán juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer a ese Dios? Es que yo aprendí siempre que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. En realidad llegará el día en que el amor de Dios sobrepasará a todas las cosas, ¿verdad? Y Dios olvidará las cosas que hemos hecho. No, no es un Dios que olvida. Quizás Dios olvida nuestro pecado a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Porque la muerte de Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Bueno, aquí tenemos entonces en esta porción la revelación de la palabra de Dios. Y en esta porción de estos 18 primeros versículos encontramos como tres enseñanzas fundamentales, básicas, importantes que nosotros deberíamos conocer. La primera la encontramos quizás en la primera porción de este libro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Segunda realidad, versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese Dios que está en el principio es ese Dios que en el cumplimiento del tiempo es y toma forma de siervo hecho semejante a los hombres, y aquel verbo fue hecho carne para habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la tercera verdad es que ese Dios con nosotros se manifiesta para dar a conocer a Dios, al Dios de la gloria. Ese Dios que se revela a nosotros a través de su Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran también al Padre. Tres enseñanzas fundamentales que encontramos en esta porción y que vamos a ir desarrollando quizás en lo que tenemos por delante de esta reunión y el próximo domingo. Pero quiero compartir con ustedes, así como la semana pasada aprendíamos de tres testimonios, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Evangelista y el testimonio de la multitud que oye al Señor y dice, este es Jesús de Nazaret. Es más que el hijo del carpintero. Es más que Jesús de Nazaret. Es más que ese hombre bueno, como le dijeron, ese maestro de Israel. Es mucho más que eso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ven a la clase. Bueno, el testimonio de la multitud que le escuchó, que le oyó y que dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el maestro, el profeta que había de venir, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, nadie puede hablar como tú hablas, porque tú hablas con autoridad y no como los religiosos.
no como los religiosos. El testimonio de la multitud que oyó al Señor. Bueno, vamos a rápidamente revisar algunas declaraciones que encontramos aquí. Yo por lo menos registré 7, creo que hay más, pero usted las puede reescribir y puede revisar después en casa tranquilamente. 7 declaraciones de Juan en esta porción acerca de Jesús. Juan nos va a describir, va a desarrollar en este libro acerca de lo que él observó. Aquel de quien él escribe y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que vamos a la primera declaración. Primera, lo que alcancemos a revisar, lo revisaremos ahora, si no, dejaremos pendiente para el próximo domingo. Primera verdad declarada por Juan, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo no sé si usted cuando lee esta porción le viene a su memoria Génesis, el capítulo 1. En el principio, ¿qué dice Génesis, el capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos otro principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Serán los mismos principios? ¿Serán los mismos principios? Dice, en el principio era. Pareciera que aquí Juan nos quiere decir, a ver, miren, cierren sus ojos. Vámonos a lo que podamos recordar o lo que podamos saber hacia atrás. ¿Hasta dónde podemos ir en nuestra mente? Bueno, normalmente cuando vemos y pensamos en hasta dónde podemos ir en nuestra mente, lo más natural es ir hacia esas experiencias que recordamos, ¿verdad? Y vamos hacia el pasado, un par de años. Yo recordaba ahí con un hermano lo inquieto que era cuando yo tenía 4 años. ¿Se han dado cuenta? Yo siempre les confieso algunas cosas de mi infancia. Pueden preguntarle a mi mamá lo inquieto que yo era, pero yo les voy a revelar algo. Yo era súper inquieto, 4 años me fui a primero. Mi colegio estaba a 50 metros de la casa. No había en Lota, yo vivía en Lota, un barrio ahí cerradito cerca del colegio. No había una pared, un muro del colegio. Así que adivinen dónde estaba Marquito en el recreo. Se arrancaba la casa. Tenía 4 años. Parecido a era el recreo, ¿eh? Cuando la profesora tenía que ir por alguna razón a inspectoría a buscar algo, Marquito se paraba y empezaba a moverse por toda la sala. Así que un día llegó la profesora, le contaba a Andrés y a otro hermano que un día llegó la profesora y me pilló dando vuelta ahí. Así que eso no se hace y a los que son profesores no lo hagan, ¿eh? Llegó un cordel y me amarró la profesora. Un par de vueltas ahí me dejó sentado en el asiento para que no me moviera. ¿Creen que eso fue lo más terrible? No, fue a buscar a mi mamá. Así que fue a buscar a mi mamá que vivía a 50 metros de él. Así que llegó mi mamá a ver a su querubín, su pequeño, que creía que estaba aprendiendo. Sí, estaba aprendiendo, pero jugando también. Bueno, eso, en ese tiempo ahí. Y allí estaba yo inquieto. Bueno, hasta ese periodo quizás uno se pueda acordar y más pequeño, algunas. ¿Será eso lo que nos quiere decir aquí Juan? Juan nos dice, proyectemos nuestra mente hasta el principio. ¿El principio de qué? El principio de todas las cosas. Vamos más atrás del principio de todas las cosas. En el principio de todas las cosas y antes de todas las cosas que había, nada, dice que la tierra fue hecha de la nada. La palabra de Dios se hace audible y las cosas fueron. Bueno, Juan nos lleva hasta ese principio, quizás más atrás todavía. Y nos dice, allí ya estaba Dios. Allí el verbo era. En el principio era el verbo y el verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Quizás este pasaje nos lleva al principio, cuando toda autoridad era manifestada, cuando todo poder era manifestado, cuando todo se centraba en ese Dios que ha existido desde la eternidad por siempre. Quizás aquí no está hablando ni del tiempo, ni de las cosas, ni del espacio, sino ese tiempo en el pasado donde antes que las cosas fuesen hechas, allí en ese principio, dice la palabra, era, porque esta palabra verbo que aparece aquí en el capítulo 1, versículo 1, esta palabra verbo es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Es esta palabra que ha existido desde siempre. Y ha existido desde siempre, dice, con Dios y era Dios. Es decir, aquí tenemos una tremenda revelación. Ese Dios que, que Dios es espíritu, que, que en el principio, antes de todas las cosas, Él ya era, bueno, no estaba ese Dios solo, estaba junto al Verbo. Antes de cualquier creación en el universo, el Verbo ya era. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí tenemos entonces quizás una primera visión que nos da Juan acerca de Jesús. Miren, este Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra que ha existido desde siempre y que ha estado con Dios. Y no tan solo ha estado con Dios, sino que era Dios. Toda autoridad, todo poder, todo origen, toda vida posterior que vamos a conocer es emanada del Verbo. Así que tenemos aquí quizás esta primera revelación. Y quizás la podemos contrastar algo con este primer versículo de Génesis, en el principio. Bueno, en ese primer versículo de Génesis, ese principio tiene que ver con el principio del tiempo, con el principio del espacio, con el principio de la materia. Los dos principios nos llevan a esa eternidad. Una antes de la creación de todas las cosas y la otra antes del origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, espacio, materia. Dios estaba por sobre estas cosas. Nosotros nos movemos en el tiempo. Pensamos en el pasado, estamos viviendo en este presente y nos proyectamos al futuro, ¿verdad? Bueno, Dios es atemporal. Dios se introduce en el tiempo a través de su Hijo Jesucristo para revelarse a nosotros. Ese Dios que ha existido desde la eternidad, en el cumplimiento del tiempo, toma forma de siervo. Es hecho semejante a los hombres, para que estando en esta condición de hombre, se humillara a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El propósito de la creación, el propósito de la encarnación es para que nosotros, que estábamos en el corazón de Dios y que fuimos formados en su momento y que nos íbamos a corromper, pudiésemos tener esta posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Primera verdad entonces, en el principio era el verbo de Dios, el verbo era con Dios, el verbo estaba en el principio y era Dios. La palabra ha existido desde el principio y Jesús es la expresión misma de Dios. ¿Ya? ¿Se aprendió este versículo? ¿Podemos repetirlo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solo le faltan 17 versículos desde ahora. Muy bien, verdad. Segunda verdad. Dice, este era
en el principio con Dios. Aquí tenemos otro principio. Aquí tenemos otro principio. Este era en el principio con Dios, desde la eternidad y por toda la eternidad. Él, Él ha estado en comunión íntima con su Padre. Y Él es antes de cualquier revelación que Él va a describir, que Juan va a describir. Recuerden, hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos. Jesús se revela. Encontramos los yo soy de Juan. Precioso yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo declaró a un hombre. Él es antes. Él es el eterno Dios, eterno, soberano, Señor. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él declaró en varias oportunidades que antes, Juan el Bautista, por ejemplo, habla de Jesús y dice, Él es antes de mí, porque era primero que yo. El Señor en un momento, en Juan el capítulo 8, habla de ese desierto os digo, en una declaración, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Y Pablo, en Colosenses, el capítulo 1, cuando nos describen a ese Dios. Vamos a Colosenses, leamos Colosenses capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1, versículo 15. Está hablando de ese Dios y no está hablando del Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. En las Escrituras se enseña, ¿verdad?, que el lugar y la gloria es de Dios. El lugar de Dios no lo ha dado a ninguno de sus criaturas. Ninguno de sus seres creados pueden ocupar el lugar que solo le compete a Dios. Nadie. Dios es celoso. A nadie ha dado el lugar de adoración. A nadie, absolutamente nadie. El bendito Hijo de Dios, Él es de la misma naturaleza. Él es la imagen del Dios invisible. Él ha estado desde la eternidad y estará por toda la eternidad con Dios, porque Dios es trino, lo que encontramos en las Escrituras. Dios se ha revelado, Dios uno es y se ha dado a conocer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Antes del principio de todas las cosas, Él es que es sin principio, sin fin. Él es antes del tiempo, antes de la materia. Él es el bendito Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas subsisten y Él es aquel que da aliento. Eso le enseñó Pablo a los atenienses.
Él ha dado a los hombres el tener vida. Él les da aliento y todas las cosas para que crean, para que le conozcan. Y encontramos en las Escrituras siempre esta invitación a conocer a este Dios. ¿Conoces tú a este Dios? El Dios de la Biblia, el Dios que se revela en ella, aquel que es creador y sustentador de todo lo que existen. No podemos nosotros confiar en Él. Nos angustian las cosas que estamos pasando muchas veces. Encontramos que la vida es compleja y difícil de sobrellevar. Mire, estamos en la mano de aquel Dios eterno. Estamos seguros porque estamos protegidos con el Dios todopoderoso y soberano. Nada de lo que nos pase está ajeno a Él. Mire, dice el salmista que cuando en la tierra todo es caos, todo es confusión, todo está convulsionado. No, nos parece que así está la tierra, ¿verdad? Convulsionado. Pero mientras en la tierra está así, Dios está sentado en su trono. Y Él está al control de todas las cosas. Porque todas las cosas fueron hechas, dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros hemos sido hechos. Dios nos ha formado. Dios nos ha creado. Y si nosotros existimos, es porque ha sido la soberana voluntad de Dios. Para el creyente, somos su especial tesoro. Somos perlas preciosas para Él. Hermano y hermana, considerémonos preciosos para Dios. Es lo que Dios nos revela. No nos menospreciemos a nosotros mismos cuando Dios nos ama. Y somos hermosos y preciosos para Él. Y tú, si no conoces al Señor, también eres una perla de gran precio. El Señor ha dado su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es, tercera verdad declarada, Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo dominio, toda autoridad, todo poder, todo señorío de este mundo se subyuga, se sujeta a lo que Dios ha permitido que ocurra en este mundo. Por tanto, no tengamos miedo. No tengamos miedo de la convulsión de este mundo. Nuestra vida está en Cristo. Así que 3 grandes verdades alcanzamos a revisar. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Y con esto vamos a leer y vamos a terminar. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo, lea conmigo, repitámoslos todos, estos 3 primeros versículos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.